Bueno, en más información, en la ciudad se realiza un foro que busca hacer conciencia sobre la violencia y la discriminación que aún existe contra las mujeres. Vea de qué se trata. Este martes se realizó el Foro Ciudades y Mujeres, organizado por la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, con el fin de sensibilizar y hacer conciencia en los capitalinos sobre la violencia y discriminación que existe actualmente contra las mujeres. Que evidentemente podamos generar un clima de mayor igualdad, de inclusión social y que por supuesto las mujeres puedan tener los espacios de desarrollo suficientes y en condiciones de igualdad y de equidad como buscamos promover. Y es que de acuerdo con el INEGI, 7 de cada 10 mujeres en México han sufrido violencia. Y ante esta problemática, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Nacheli Ramírez, quien estuvo presente en el Foro Ciudades y Mujeres, destacó que existe un desafío cultural en la actualidad, pues dijo, no se puede hacer de la violencia algo natural para las mujeres. Tenemos también un reto en términos de la institucionalidad, es decir, necesitamos investigar más los feminicidios, necesitamos investigar más y tomarnos en serio el acoso sexual, el acoso laboral, necesitamos fortalecer por ahí. Mira, no tanto las leyes, porque tenemos leyes que sobreprotegen esta parte, sino el que se instrumenten, el que se apliquen y que los procedimientos se apliquen en el día a día. Una de las recomendaciones en el foro fue el no esperar que las nuevas generaciones entiendan la igualdad que debe haber entre los hombres y las mujeres, pues aseguraron incluso que desde las personas mayores deben comenzar a sensibilizar al respecto y deben eliminar cualquier práctica de discriminación y de violencia contra las mujeres. Con imágenes de Joel Arias, Héctor Mendoza, 21 Noticias.